Del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo se acercó a Jesús un grupo de fariseos con algunos letrados de Jerusalén y vieron que algunos discípulos comían con manos impuras, es decir, sin lavarse las manos. Los fariseos, como los demás judíos, no comen sin lavarse antes las manos, restregando bien, aferrándose a la tradición de sus mayores. Y al volver de la plaza no comen sin lavarse antes y se aferran a otras muchas tradiciones de lavar vasos, jarras y ollas. Según eso, los fariseos y los letrados preguntaron a Jesús: ¿por qué comen tus discípulos con manos impuras y no siguen la tradición de los mayores? Él les contestó: bien profetizó Isaías de vosotros, hipócritas, como está escrito: este pueblo me honra con los labios, pero su corazón está lejos de mí. El culto que me han dado está vacío porque la doctrina que enseñan son preceptos humanos. Dejáis a un lado el mandamiento de Dios para aferraos a la tradición de los hombres. Escuchad y entended todos: nada que entre de fuera puede hacer al hombre impuro. Lo que sale de dentro es lo que hace impuro al hombre, porque de dentro del corazón del hombre salen los malos propósitos, las fornicaciones, robos, homicidios, adulterios, codicias, injusticias, fraudes, desenfreno, envidia, difamación, orgullo, frivolidad. Todas esas maldades salen de dentro y hacen al hombre impuro. Lo proclamado, hermanos y hermanas, es palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Pues ahí lo tenemos, hermanos y hermanas, Evangelio del Día del Señor, inaugurando ya la semana 22 dentro de nuestro calendario litúrgico. Palabra de Dios tomada de San Marcos, capítulo 7, hermanos y hermanas. Esta palabra de Dios, hermanos y hermanas, nos va a situar dentro de un momento clave en nuestra vocación cristiana, un momento clave para nosotros poder definir qué son los instrumentos, qué son los medios, qué fin, qué propósito tienen para mantenernos en el camino de Dios y qué es lo que realmente tenemos que hacer para llegar y estar cerca de la presencia de Dios, porque realmente ese es el debate que tenemos ahí. Nosotros hemos visto estos días, hermanos y hermanas, estas confrontaciones difíciles de parte de Cristo con los fariseos, que eran los maestros, eran los que enseñaban las cosas de Dios, la doctrina, los catequistas de aquella época de palabra y de obra. Hablaban mucho de la religión, de lo que agradaba a Dios y de lo que no agradaba a Dios, y de lo que se tenía que hacer y lo que no se tenía que hacer. Unas confrontaciones muy serias, hermanos y hermanas, pero al ser líderes religiosos, líderes principales, pues Jesús tuvo que atender ese asunto. Poner ese cascabel al gato no es tan fácil y no lo podía hacer todo el mundo, y Jesucristo sí lo pudo hacer, porque Jesucristo estaba claro que tenía que cumplir la voluntad de Dios, agarrar ese toro por los cuernos, hermanos y hermanas, diferenciar la paja del grano. No lo puede hacer todo el mundo. La autoridad de Cristo se lo permite. La misión de Cristo es lo que nosotros vemos hoy aquí, para poner las cosas en su justa perspectiva, para que nosotros tampoco nos dejemos contaminar con aquello que puede viciar, hermanos y hermanas, nocivo, tóxico, para nuestra vocación cristiana, para ese camino en el cual debemos permanecer, que nos debe llevar a la presencia de Dios. No todos los judíos eran malos, hermanos y hermanas, porque a veces todas estas palabras tan fuertes de parte de Cristo en torno a la hipocresía, tumbas vacías, pues hermanos y hermanas, como si todos los fariseos fueran malos. Nicodemo era un fariseo, hermanos y hermanas, y no lo podemos catalogar como un fariseo hipócrita. María, la madre del Señor, era judía. José era judío, hermanos y hermanas. Por lo tanto, estos son los extremos, lo que estamos viendo, de personas que malinterpretaban las normas de Dios, exageraban las normas de Dios, y hermanos y hermanas, de alguna forma se confundían en el camino. Pero vamos a verlo desde ese punto de vista. Aquí lo esencial es ver nosotros el propósito de que nos quieren ayudar, hermanos y hermanas, a mantener la senda que nos va a llevar genuinamente y auténticamente
a la presencia de Dios, que al fin y al cabo es el sueño nuestro, ¿verdad? Es nuestra esperanza. Idea fuerza, hermanos y hermanas, que nos va a guiar hoy, Domingo del Señor, para reflexionar y meditar la palabra de Dios es esta. Lo que me eleva, hermanos y hermanas, o lo que nos eleva a la presencia de Dios, no está en lo que es superficial y no está en lo que es de apariencias, ¿no? Sino en aquello que es profundo, hermanos y hermanas, en aquello que es auténtico y en aquello que es genuino. Ese pensamiento nos va a guiar porque ahí se encierra gran parte de lo que Jesucristo nos quiere enseñar. Preguntas, hermanos y hermanas, para ayudarnos a reflexionar. Dentro de mi cumplimiento de las exigencias evangélicas, mi vocación cristiana, estar correctamente en las cosas de Dios, dentro del cumplimiento de lo que yo sé que tengo que hacer, de lo que tú sabes que tengo que hacer, ¿ah? ¿Qué me eleva a la presencia de Dios? Porque elevarme a la presencia de Dios y estar en la presencia de Dios es mi objeto, mi objetivo, mi propósito, mi finalidad. Y entonces por el otro lado, hermanos, ¿qué me ayuda a continuar por los caminos de Dios? Que eso son los medios, esos son los instrumentos y no se pueden confundir. Aquí, hoy, hermanos y hermanas, Jesucristo toca muy en serio qué es lo esencial de la religión, el propósito de la religión. También lo tenemos que ver desde esa perspectiva. Cristo, hermanos y hermanas, hoy en la palabra nos dice que lo segundo que yo te acabo de decir no puede sustituir a lo primero. Es decir, que los medios, los instrumentos que yo practico, hermanos y hermanas, que me ayudan a continuar por el camino de Dios, no pueden ir primero que aquello que me eleva a la presencia de Dios. Lo que me eleva a la presencia de Dios, volvemos a decir, es la finalidad, es el objetivo. Los instrumentos como medios, hermanos y hermanas, nos llevan a esa elevación y a esa presencia en las cosas de Dios. Y eso es lo que vamos a buscar aquí. La primera lectura de hoy, hermanos y hermanas, es una bendición que tenemos y que nos va a ayudar a manifestar realmente lo que Cristo quiere que nosotros aprendamos. Está en Deuteronomio, en el capítulo 4, versículo 1 al 8, Moisés, el gran legislador del Antiguo Testamento, educando a su pueblo como un verdadero maestro, como un verdadero doctor, hermanos y hermanas, de la doctrina, de la catequesis de Dios. Hermanos y hermanas, no lo olvidemos, hermanos y hermanas. Y ahí Moisés lo que le dice al pueblo es que los mandamientos elevan a la presencia de Dios. Cumplir los mandamientos de Dios, guardar los mandamientos de Dios. En el Antiguo Testamento, básico, dice Moisés a su pueblo, esto es lo que les eleva a la presencia de Dios. Y él lo dice en el sentido de que dice, porque esos mandamientos Dios los enseña, Dios mismo, tienen origen en Dios. Y para ponerlos en práctica, a la vez que los hacemos parte de nuestra vida, los guardamos y los cumplimos, dan vida. Y por ellos entramos en la presencia de Dios. Eso está ahí en el versículo 1, hermanos y hermanas. Moisés aclara en el versículo 2 de hoy, hermanos y hermanas, que no se le puede añadir nada a lo que ya Dios ha dicho. Especialmente ahí en el Antiguo Testamento, en los 10 mandamientos, no añadan nada y no le quiten nada. Esa es la advertencia por parte de Moisés. ¿Por qué? Pues, hermanos y hermanas, porque podemos cambiar el sentido de las cosas. Porque nos podemos equivocar en tratar de corregir lo que Dios ya nos ha dado, que es ley divina, que viene por parte de Dios. Así que énfasis de parte de Moisés, no se le añada nada y no se le quite nada a lo que Dios ha ordenado. ¿Por qué? Bueno, porque, hermanos y hermanas, hay que cumplirlos tal como lo dispone Dios, sino que se cumplen tal como Dios los ordena. Básicamente así es que dice la palabra de Dios hoy en la primera lectura. Las prácticas, hermanos y hermanas, sanas, ¿verdad?, no pueden caer en desuso. Advierte Moisés en aquel tiempo. Las cargas sanas, hermanos y hermanas, dijimos aquí antier, no pueden ser una carga pesada para cumplir las cosas de Dios y llegar a su presencia. Deben ser tomadas como que con delicia, livianas, hermanos y hermanas. Y no pueden caer en desuso. Mucha gente
como que se alejan del cumplimiento de los mandamientos porque los ven que son demasiado pesados, una carga difícil de soportar o de llevar, y empiezan a caer en desuso. Y luego, hermanos y hermanas, alguien que quita las cosas de Dios porque son una carga pesada, advierte Moisés, va a terminar añadiendo prácticas que son paganas. ¿Qué era lo que estaba pasando en aquel tiempo? Le quitó lo difícil, busco lo liviano, pero ¿de dónde estoy trayendo lo liviano? Si los mandamientos vienen de Dios, se originan de Dios, y le quiero añadir cosas que no son de Dios, porque lo de Dios es difícil, es una carga, entonces lo que le voy a añadir que es liviano para que entonces uno pueda cumplir la palabra de Dios, hermanos y hermanas, puedo yo terminar lamentablemente trayendo pues elementos contrarios, paganos podríamos decir, hermanos y hermanas, y ahí hay un peligro, que eso es lo que está advirtiendo Moisés a su pueblo y que nosotros tenemos que tener como introducción al evangelio que Cristo nos está llevando. Y no solamente eso, sino que ese es el propósito, hermanos y hermanas, por el cual la iglesia lo pone ahí. El peligro es que el de transgredir poco a poco las exigencias de la vocación cristiana. Cuando yo empiezo a quitar, cuando yo pienso a añadir por mi propia voluntad para hacer las cosas más fáciles en el cumplimiento de lo que Dios manda, con cosas humanas, con costumbres humanas, con tradiciones humanas que son más fáciles para mí, hermanos y hermanas, entonces estoy cambiando lo difícil, y escucha, por lo fácil, cómodo, lo que me resulte cómodo para agradar a Dios. Estoy cambiando lo que pertenece al interior, a ese corazón, al alma, al espíritu, lo estoy cambiando por lo del exterior, por lo que es apariencia, por lo que es superficial. Lo profundo, entonces, por lo superficial. Aquí, en resumen, hermanos y hermanas, Moisés lo que nos está diciendo es que para estar en la presencia de Dios tenemos que tener, y hay una necesidad de tener fidelidad interior. La fidelidad interior, profunda, de mi corazón, de mi ser, de mi alma, de la totalidad íntegra de lo que yo soy, eso es lo que me eleva a la presencia de Dios. Eso es lo esencial. Eso es lo constitutivo, hermanos y hermanas, que yo debo de hacer para estar elevado a esa presencia de Dios. Los demás son medios y los demás son instrumentos. La segunda lectura de hoy no se queda corta y nos ayuda un montón, y por eso las estamos tocando poco a poco. De hecho, el Salmo 14 de hoy también es una bendición que ahorita lo vamos a leer. Y en Santiago, que es la segunda lectura, hermanos y hermanas, capítulo 1, diría yo, los versículos 17 al 27. Son 10 versículos, pero son buenísimos también para entender esto de Santiago. Miren, lo que está diciendo Santiago en esa segunda lectura es que no basta con, hermanos y hermanas, mejorar nuestra vida para bautizarnos. Cuando vamos a bautizarnos, si somos adultos, y tal vez en aquel tiempo de la preparación de la catequesis, hermanos y hermanas, había que pasar un tiempo para prepararse, para adoctrinarse, para educarse en cuanto a lo que voy a recibir y en todas las cosas de Dios. Él a veces cristiano, ¿no? Entonces, Santiago le dice a su comunidad que hoy lo debemos de entender también. No basta con mejorar nuestra vida, transformarla, cambiarla, educarse para bautizarnos. Es necesario permanecer en el bautismo. O sea, que esto no es un compromiso de yo prepararme, transformarme, cambiar mi vida porque me voy a bautizar, sino que dice, ahí pasaste un tiempo, pero no te puedes conformar con eso, no lo puedes dejar así. Tiene que haber una preparación perpetua, en lo que está diciendo Santiago, hermanos y hermanas, para que puedas permanecer en el bautismo, porque el que permanece en el bautismo está elevado a la presencia de Dios, el que permanece en el bautismo. Por lo tanto, para permanecer, prevalecer, hermanos y hermanas, debo estar siempre educándome, preparándome, cambiándome, transformándome. ¿Por qué? Porque el bautismo es nueva vida y puede ser que caiga en la antigua vida, porque el bautismo me ha transformado y puede ser que vuelva al hombre viejo, a la mujer vieja, ¿no? Entonces, una preparación por algún tiempo no me lleva a la presencia de Dios. Siempre es continuo, hermanos y hermanas, debemos estar siempre viviendo las cosas de Dios como si fuéramos personas que están empezando, como si no tuviéramos el conocimiento total y queremos más. Es verdad que tenemos que hacer nuestro tránsito, ¿verdad? De ser personas
destinatarias a ser protagonistas, pero siempre recibimos, hermanos y hermanas. Tenemos que perseverar en el bien de la santidad. Eso está ahí en Santiago. Permanecer en el bien para Santiago más o menos es que la santidad. Por lo tanto, la santidad me lleva a dónde, hermanos y hermanas? A la presencia de Dios. Me eleva a la presencia de Dios. Las cosas buenas, dice Santiago, hermanos y hermanas, vienen de lo alto, no de abajo. Vienen de lo alto, ¿no? Dones. Los dones que manda Dios, hermanos y hermanas, son perfectos, no imperfectos. Vienen de arriba. Eso es lo que nos lleva a la presencia de Dios. Y por lo tanto, hermanos y hermanas, son de la luz y no son de las sombras. Versículo 17 de Santiago 1, hermanos y hermanas, por ahí comienza. Para que tengamos una diferencia, lo que me lleva a la santidad, lo que me lleva a la presencia de Dios, son las cosas de la luz que vienen de lo alto. Las cosas de la sombra que vienen del mundo no me acercan a nada de eso. Él dice que el enojo, en el versículo 19, eso no te va a llevar a la presencia de Dios. La ira, en el versículo 20, eso no te va a llevar a la presencia de Dios. Los excesos del mal, versículo 21, eso no te va a llevar a la presencia de Dios. Oír la palabra, hermanos y hermanas, no te va a llevar a la presencia de Dios. Conformarte con solamente escuchar, sino que tienes que vivirla. ¿Qué es vivirla, hermanos y hermanas? Pues ponerla en práctica, porque de lo contrario, estarías engañándote a ti mismo. Versículo 22. Así, hermanos y hermanas, dice más aún, aquellos que no refrenan su lengua, no van a ir a la presencia de Dios. Aquellos que se creen muy religiosos, haciendo todas esas cosas, cargando todas esas cosas y llevándolas al templo o llevándolas a la iglesia, hermanos y hermanas, se creen muy religiosos, ¿no? Pero su religión no vale. Versículo 26. Es fuerte, hermanos y hermanas. Por lo tanto, volvemos a preguntarnos, en examen de conciencia y en meditación, ¿qué me lleva a la presencia de Dios? Hermanos y hermanas, ¿qué es lo que verdaderamente me lleva a la presencia de Dios? Y ahí está todo eso profundamente en Santiago. Él pide, hermanos y hermanas, que seamos prontos a escuchar. No tardes, no dilates, no hagas esperar a Dios. Versículo 19. Realiza la justicia de Dios. Siempre está en la palabra de Dios. Versículo 20 de hoy. Pero aquí practica la justicia, la misericordia, el derecho, el amor. Eso eleva a la presencia de Dios. Rechacen la impureza. ¿Qué era la impureza para aquel tiempo? Hoy lo entendemos como el pecado. Reciban la palabra, dice él, hermanos y hermanas, con sencillez. Eso es profundo. ¿Por qué pide Santiago que se reciba la palabra de Dios con sencillez para llegar a la presencia de Dios? La sencillez es humildad, hermanos y hermanas. El que tiene humildad tiene apertura para recibir una verdad diferente a la mía, para cambiar, para transformarse, y eso queda acentuado ahí. Esa palabra, cuando se recibe en sencillez, humildad y apertura, hermanos y hermanas, tiene el poder para salvarnos. Dice Santiago en el versículo 21, eso es lo que nos lleva a la presencia real de nuestro Dios. Por lo tanto, es vital, hermanos y hermanas, que lo tengamos nosotros en mente. Él exhorta aún más todavía, hermanos y hermanas, rechacen la impureza del pecado, pero todavía, más todavía, hermanos y hermanas, si no somos libres, es porque somos esclavos. Si no perseveramos, es porque aún caemos en la tentación. Y eso es lo que nos ayuda a ser libres auténticamente para llegar sin dependencias y esclavitudes que nos alejan de la presencia de Dios. Eso es lo que nos ayuda a perseverar. No ser mediocres, hermanos y hermanas, prácticamente. Él quiere y él exhorta a Santiago para llegar a la presencia de Dios. Vuélvete un activo cumplidor. Escucha eso bien, hermanos y hermanas. Vuélvete un activo cumplidor. Eso te llevará a la presencia de Dios y serás bendecido. Versículo 25. Aquí hemos dicho que ser bendecidos, sí, nos lleva a la presencia de Dios. ¿Por qué? Porque que es bendecido tiene aprobación de parte de Dios.
Por eso pedimos la bendición. El que es bendecido, bien dice Dios de él, hermanos y hermanas. Por lo tanto, cuenta con esa bendición por parte de Dios. La religión verdadera, dice Santiago, y esto es pues bastante importante, hermanos y hermanas, la religión verdadera y perfecta ante Dios no se contamina con la corrupción de este mundo. Versículo 27. La religión verdadera, la religión auténtica, la religión un medio que nos lleva hacia Dios, la religión un instrumento, hermanos y hermanas, que nos mantiene en el camino para llegar a nuestro sueño y a nuestra esperanza de estar en la presencia de Dios, no se contamina de ninguna forma con las cosas de este mundo. Así que Santiago, hermanos y hermanas, nos ha hecho ver en realidad lo que nos lleva a la presencia de Dios. Por lo tanto, escucha esto, debemos siempre en todo lo que hacemos, hermanos y hermanas, fijarnos en Dios. Fijarnos en Dios es no desviar la vista para otra cosa. Fijarnos en Jesús es no prestar atención a otras cosas que pueden estar en el mundo y que nos desvían y que nos pueden engañar en todo el sentido de la palabra. Para así, a través del cumplimiento, porque esto es todo de guardar, de cumplir la voluntad de Dios, hacer la vida de Dios, la vida nuestra, hermanos y hermanas, ese cumplimiento nos lleva a esa presencia de parte de Dios. En ella encontramos nosotros lo que estamos buscando. Yo quiero esa bendición por parte de Dios. La religión debe, hermanos y hermanas, encarnar, tener carne, tener esa forma viva, hermanos y hermanas, los valores del Evangelio, las exigencias cristianas de las que Jesús nos habla. No puede estar fuera de eso. No puede estar fuera de eso. La religión no se puede reducir, hermanos y hermanas, y este es el peligro que tenemos que evitar nosotros. La religión no se puede reducir a un mero cumplimiento, hermanos y hermanas, de ciertas prácticas religiosas, que son medios e instrumentos, de ciertas prácticas piadosas, que son medios o instrumentos. Esto tú lo tienes que sopesar, hermanos y hermanas. La religión envuelve escuchar la palabra y vivirla, ¿no? Eso es lo que envuelve. No nos podemos confundir. Y lo hemos mencionado aquí otras veces y a veces cae mal, hermanos y hermanas. Toda práctica religiosa y toda práctica piadosa, hermanos y hermanas, es prácticamente como una obra, una realización tuya que manifiesta tu fe, pero que dice mucho acerca de tu entrega, ¿verdad? Y de lo que tienes que hacer como cristiano en tu vocación cristiana. Pero eso tú no lo puedes ver como que esto será lo que me lleva a la salvación. Esto será lo que me lleva a la presencia de Dios. Es mucho más. Eso es lo que está diciendo la palabra de Dios hoy y Jesucristo lo va a aclarar ahora, hermanos y hermanas, en el Evangelio. Cristo de lo que está hablando en este capítulo es sobre la verdadera pureza, que era un litigio en aquel tiempo y era una cosa de encontrarse pues con los fariseos. La verdadera pureza se transforma en un problema aquí. Y fíjate cuál es el problema, sencillamente. ¿Cuál es el problema de hoy en el Evangelio que Jesucristo trata de corregir y que lo corrige? Una norma tan elemental, hermanos y hermanas, de higiene personal. Lavarse o no lavarse las manos antes de comer. Eso, que es de higiene personal, se había convertido, hermanos y hermanas, en una norma religiosa para poder determinar quién tenía la gracia de Dios y quién no la tenía. Quién estaba en gracia y quién no estaba en pecado. Es decir, quién era puro o quién era impuro. ¿Puedes tú creer eso? Que la simple norma, hermanos y hermanas, una práctica religiosa que tenían los judíos de lavarse las manos hasta el codo para poder comer, los fariseos habían puesto eso como que si tú no te lavas las manos antes de comer, estás condenado. Eres impuro. No estás en la presencia de Dios. ¿Puedes tú creer eso? Ahora, entendiendo todo lo que hemos visto aquí hoy, ¿verdad que eso está como que inverosímil? Eso como que no tiene ninguna justificación. Por eso Jesucristo habla como habla con ellos, hermanos y hermanas, para corregirlos y poderlos ayudar, porque se trata también de ayudarlos.
Si nosotros examinamos el texto hoy brevemente, hermanos y hermanas, mira el versículo 2 del capítulo 7 de San Marcos. Esta gente se fijó en que algunos de los discípulos de Jesús tomaban su comida con manos impuras, es decir, sin haberse lavado antes. Por lo tanto, no tienen la presencia de Dios, son pecadores, no están en la gracia de Dios, son unos impuros. Eso es lo que ellos están viendo, hermanos y hermanas. Luego, en el versículo 5, por eso los fariseos, los maestros de la ley, le preguntaron a Jesús: ¿por qué tus discípulos no respetan la tradición de los ancianos, sino que comen con sus manos impuras? O sea, les extrañó a ellos que Jesús, como maestro, enseña las cosas, no está corrigiendo a sus discípulos que están en pecado para ellos. Ya en el versículo 6, Jesucristo entonces les responde: qué bien salvan ustedes las apariencias. Eso es cuestión de apariencias. Lo de la pureza y la impureza, la gracia o el pecado, no es una cuestión de apariencias. No es algo del exterior, para que lo note la gente. Con justa razón profetizó de ustedes Isaías. Y le está citando Isaías capítulo 29, versículo 13. Este pueblo me honra con los labios, exterior, superficialmente, pero su corazón, el interior, está muy lejos de mí. El culto que es de la religión, el culto que me rinden, nada sirve. Está vacío, hermanos y hermanas. El culto que me rinden está vacío. Las doctrinas que enseñan no son más que mandamientos del hombre. Es ley humana. Eso de lavarse las manos antes de comer para la higiene personal es un cuidado humano. Viene del hombre, no es ley divina, hermanos y hermanas. Es más que mandatos de los hombres. El culto que me rinden de nada sirve. La doctrina que enseñan no son más que mandatos de hombres. Ustedes descuidan el mandamiento de Dios, la ley divina, por aferrarse a las tradiciones de los hombres. O sea, le están dando más valor a qué. Aquí el punto va a ser clave. La pureza, para estar en la presencia de Dios, en la gracia y no estar en pecado, no viene de lavarse las manos, viene de lavarse el corazón, viene de lavarse el alma, viene de lavarse el ser, hermanos y hermanas, el espíritu, lo que está en el interior, de donde se origina todo. Y esa va a ser la base de nuestro Señor Jesucristo. Ya en el versículo 9 dice: ustedes dejan tranquilamente a un lado los mandamientos de Dios, limpiar el corazón, el interior, que es lo verdaderamente importante, para imponer su propia tradición. Lávense las manos para que sean santos. Lávense las manos exteriormente como cuestión de higiene para que tengan la gracia de Dios. Por lo tanto, hermanos y hermanas, viene Jesucristo a poner una atención muy fuerte también en el versículo 14, ¿verdad? Y luego en el 15 dice: ninguna cosa que de fuera entra en la persona puede hacerla impura. Lo que entra de afuera no es lo que hace impuro. Lo que hace impura a una persona es lo que sale de ella. Es lo que llevamos dentro, ¿no? Es lo que llevamos dentro. No lo que yo veo, lo que me hace impuro o pecador. Es lo que sale de mi corazón después de haber visto. No es la tentación el pecado, es caer en la tentación el pecado, ¿no? Una persona es lo que sale de ella. El que tenga oídos que escuche, dice Jesús. Y luego, hermanos y hermanas, Cristo hace una serie de detalles que son muy importantes para decir: si la pureza tiene que ser de adentro, tienen que limpiar ese interior. Y Jesucristo enumera 12 impurezas que nada tienen que ver con la contaminación de las manos, que nada tiene que ver si las manos están sucias, hermanos y hermanas, sino con el corazón. Y mira lo que él dice en esos versículos. Y luego continuó: lo que hace impura a la persona es lo que ha salido de su propio corazón. Los pensamientos malos salen de dentro del corazón, de ahí proceden la inmoralidad sexual, robos, asesinatos, infidelidad matrimonial, codicia,
maldad, vida viciosa, envidia, injuria, orgullo y falta de sentido moral. Todas esas maldades salen de dentro y hacen impura a la persona. ¿Qué sacan en lo que está diciendo Jesucristo con lavarse las manos? Por apariencia, superficialidad, por algo exterior. Si el corazón está podrido, si el corazón no es de carne y es de piedra, hermanos y hermanas. Vamos a concluir entonces. Yo creo que tenemos ya una idea clara de lo que Jesucristo nos enseña hoy. Vivir con la verdad profunda, hermanos y hermanas, es lo que señala Jesucristo hoy en este evangelio. No vivir como cristianos y en bivocación cristiana con una verdad superficial, de exterior nada más. La palabra de Dios, hermanos y hermanas, sin el Espíritu de Dios, o sea, letra, sin espíritu mata, ha recordado nuestro Señor Jesucristo, porque solo la letra con el Espíritu es capaz de darnos ¿qué? Vida. Y de hecho esa vida es en abundancia. El sueño tuyo y la esperanza mía, hermanos y hermanas, de llegar a la presencia de Dios no se puede convertir en una pesadilla para nadie. ¿Cómo que el sueño de yo estar en la presencia de Dios y salvarme se va a convertir en una pesadilla y en una desesperanza? No, es un sueño que yo tengo de llegar a la presencia de Dios. Es una esperanza que no puede morir. Pero cuando las prácticas religiosas, hermanos y hermanas, cuando las prácticas piadosas no nos ayudan a continuar por el camino de Dios, más todavía, cuando esas prácticas se convierten, hermanos y hermanas, en un cumplimiento meramente exterior, meramente superficial, para acallar las lenguas del qué dirán, para que la gente no hable de nosotros como de cristianos no prácticos. Eso, hermanos y hermanas, es un grave error. Eso es incoherente y eso es lo que señala Jesucristo. El mero podar, ya tú y yo lo sabemos externamente, superficialmente, el pecado no lo extermina, a no ser que lo arranquemos desde la profundidad de donde se origina. Es de aquí adentro, hermanos y hermanas, que sale todo eso. Por lo tanto, la esencia de nuestra relación con Dios no está en lo superficial, apariencias, sino en lo profundo, en aquello que es auténtico, en aquello que es genuino. Amén y amén. Pues que así sea, hermanos y hermanas. Vivamos para lograr la presencia de Dios y todo lo demás que hacemos en nuestra práctica religiosa, que nos mantenga en ese camino para llegar a la verdadera finalidad, la presencia de Dios. Esos son los instrumentos, los mecanismos, no los confundamos. Y hoy, hermanos y hermanas, la iglesia nos pone el Salmo 14. Salmo 14 es una bendición porque prácticamente es un resumen de esta palabra de Dios y nos ayuda mucho a meditar en él. Salmo 14, que el Señor nos ayude a guardar sus mandamientos precisamente. Oremos. Amén y amén. Que nunca vacilemos nosotros en lo que tenemos que cumplir auténtica y genuinamente delante de Dios. Hermanos y hermanas, el Señor esté con vosotros. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, permanezca para siempre. Nosotros regresamos mañana con el favor de Dios, nuevo evangelio, nueva meditación de la palabra de Dios. Todo cuanto hagas hoy con los tuyos, que sea para la gloria y la honra de nuestro Dios, te va a ir de bendición y muy bonito. Vemos mañana, por favor de Dios.